Por eso es sumamente importante eh, estar con el Señor en estos momentos donde se puede convertir en una palabra. Bien como nos toca hoy en la porción, ya comenzando el último libro, el libro de Deuteronomio. Y creo que bueno, de los hermanos que estamos aquí ya hace tiempo que están dentro de este ciclo y saben y conocen que Deuteronomio fue escrito por Moisés, pedido, o sea, es la repetición de la ley que Moisés le pidió autorización a Yahweh para poder hacerlo, con el motivo y el objetivo de, de que el pueblo de Dios, esa generación que realmente iba a entrar a la tierra prometida, no se olvidara de la ley de Dios. Moisés yo creo que fue un hombre que sufrió mucho por su pueblo y cada vez que pasaba una situación, como si podemos leer un poquito en detalle después cuando terminemos Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que muchos de los sermones que Moisés daba al pueblo están escritos aquí en el libro de Deuteronomio. Y bueno, Moisés lo hizo con ese motivo, ¿no? De preparar esta nueva generación para que no se olvide de la ley de Dios. Porque él vio al pueblo sufrir en Egipto, después todo lo que transcurrió para que Moisés pueda traerle la libertad, Yahweh a través de Moisés traerle la libertad, y yo creo que él vio todo el sufrimiento que pasó el pueblo a causa de la desobediencia, ¿no? No lo vivió porque hacían bien las cosas, sino a causa de la desobediencia del pueblo, eh, tuvieron sus consecuencias, sufrió el pueblo, y entonces cuando Dios le dijo a Moisés que no iban a subir, que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida, que iba a ser la otra generación, yo creo que Moisés en su sabiduría pensó y dijo, bueno, yo lo que quiero hacer es preparar esta nueva generación para que ellos no se olviden, para que ellos no sufran cuando entren a esta nueva tierra y la puedan poseer y puedan disfrutarla. Entonces, lo que hizo Moisés es volver a repetir la ley a esta nueva generación. Algo que quería tocar de este punto en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, eh, desde el verso 25 del capítulo 1, dice así: y tomaron sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y nos dijeron, es buena la tierra que Yahweh, nuestro Dios, nos da. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuisteis rebelde al mandato de Yahweh vuestro Dios. Aquí lo que estamos leyendo, Moisés está haciendo recordarle, hay algo que me gusta de esto de Deuteronomio, que si leemos, ya hemos leído los cuatro primeros libros, y esto está escrito como en tercera persona, y Dios le dijo a Moisés, y Dios habló con Moisés, y Dios le dijo a Aarón, leemos de esa manera, y ahora si leemos el libro de Deuteronomio, lo habla en primera persona, Moisés, y Dios me dijo, y lo bueno que podemos rescatar de esto, que podemos decir que los primeros cuatro libros, es como si lo contara Dios o lo contara Jesús, la parte de la ley, como contando Jesús la historia de Moisés y de su pueblo. Y en esta parte ya de Deuteronomio lo vemos a Moisés hablando de él en primera persona. Estas son lindas cosas de lo que tiene la palabra de Dios. Bueno, yendo al punto donde leíamos, Moisés recordando lo que pasó en el pueblo cuando Dios le dijo vayan para que vean la tierra, envía tú, que hemos visto esa porción. Fueron, vieron la tierra, le trajeron de los frutos que había en ese lugar, vieron que la tierra era buena, pero aún así el pueblo de Dios habló mal de esa tierra, murmuraron de esa tierra. Hay algo que dice, ahora se los quiero leer, No. que debido a la amargura y la desobediencia del pueblo, el juicio de Dios fue seguro. Diles, cuando habló Dios a Moisés, vivo yo, dice el Señor, 2.000 pesos. que haré con La ustedes señora lo ayer. que lo que han dicho a mis Para oídos. que comprara la cinta esa que
Sus cadáveres caerán en el desierto, y de todos vuestros contados, contados en el censo, de 23 años para arriba, que murmuraron contra mí, ninguno entrará en la tierra donde juré que os haría habitar. Fíjese esta parte que a mí me impacta, que ellos recibieron el comentario de los 10 espías que envió Moisés, hablaron negativamente de esa tierra. Como hemos leído en las porciones anteriores, escuchábamos que cuando llegaron decían, no, es una tierra que se traga a sus moradores, que sería difícil de conquistar. Sembraron ese miedo, esa parte negativa en todo el resto del pueblo. Y el pueblo de Dios, al recibir eso, empezó a hablar, murmuró de la promesa que Yahweh tenía. Y muchas veces a nosotros, yo siempre hablo de cosas que hasta a mí me han pasado, eh, que hablamos mal o pensamos mal de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque para nosotros a veces se nos hace imposible que esa bendición o esa promesa lleguen a nuestras vidas. Y eso lo que quiero ir con esto, que Dios escucha eso. Fíjese que Dios le dijo a Moisés, diles que yo haré con ellos lo que ellos hicieron llegar a mis oídos. Porque acuérdese que Dios no solamente escucha cuando hablamos de esta manera, sino Él escucha nuestros pensamientos. Con nosotros, en nuestro pensar, eh, en nuestras cosas, Dios escucha. Entonces, cuando a veces murmuramos, Dios escucha. Y fíjese que le dijo, yo haré con ellos lo que ellos murmuraron contra mí. O sea que Dios estuvo escuchando y estuvo viendo los pensamientos, lo que había. Siempre Dios está mirando el corazón. Y por eso es toda esa generación, porque luego dice, en la parte que estábamos leyendo recién, eh, que murmuraron, o sea, que los que murmuraron contra él, ninguno entrará en la tierra donde estaba. Puede ser que pueda haber gente del pueblo de Dios que no habló mal y creyó en la palabra. No nos dice la escritura, pero entendiendo este mensaje, dice que aquellos que murmuraron contra Jehová a causa de lo que escuchaban de la tierra prometida, fueron los que murieron en el desierto. Y vuelvo a repetir, nosotros muchas veces pensamos mal. Cuando Dios nos da una promesa a nuestras vidas y nosotros empezamos a transitar, porque ¿qué hacía el pueblo de Dios? Cometía errores, transgredía su ley y empezaba a sufrir, y que pasaba esto, aquello. Y ellos primero nunca vieron eso. Entonces, para el pueblo de Dios siempre se le hizo imposible poder llegar a esa tierra. Y cada vez que, antes de cruzar el Mar Rojo, dice, se quejaban contra Moisés diciendo, nos trajiste aquí, o por qué Yahweh nos trajo aquí para morir. A veces en nuestra vida suele acontecer estos pensamientos en nosotros, ¿no? Cuando Dios nos da una promesa, nos habla de algo, empiezan a acontecer situaciones muchas veces en nosotros que hacen que pensemos mal o pensemos que nunca vamos a llegar a ese lugar. Y es ahí donde Dios escucha. Y es ahí donde nosotros nos quedamos en el desierto. Porque Dios siempre está pendiente de lo que nosotros primeramente hacemos, pensamos. Dios mira nuestro corazón. Y hoy lo que yo quiero traer con esta reflexión de estas palabras, que recordemos, como decía el pastor en la porción pasada, recordar aquello que el Señor nos ha hablado. Aquellas promesas que el Señor nos hizo, que las traigamos nuevamente y que el Señor hoy quiere cumplirlas. Estamos como, no sé si a usted alguna vez le ha pasado cuando empieza una historia y luego hay una trama y luego, bueno, como dice, hay un inicio, una trama, un desenlace, como que ya estamos en la parte final y a uno a veces le emociona eh, entrar en esa parte, ¿no? Porque yo digo, bueno, hoy comenzamos en el libro de Deuteronomio, ya en una red, por decir así, una recta final hacia cumplir un nuevo ciclo.
Y todas estas palabras que nosotros venimos aprendiendo, está todo, que se vuelve después, termina este ciclo, volvemos a repetir lo mismo, siempre en algún momento nos va a servir. Todo lo que nosotros hoy adquirimos y aprendemos siempre nos va a servir. Por eso, qué bueno que, yo decía en un principio, cuando comenzamos, qué bueno que podamos venir, podemos hoy reunirnos y escuchar una palabra, eh, o ir a la congregación y escuchar una palabra, porque todo eso, nuestro espíritu se alimenta. Quizás nosotros no lo vemos, pero en el momento difícil, esas palabras son de mucho tesoro. Eh, bueno, algunos hermanos de los que me conocen, eh, yo soy bombero voluntario, y muchas veces leemos, nosotros estamos leyendo constantemente, adquiriendo nuevos conocimientos, y a veces parece algo inútil porque nos ejercitamos y nos preparamos para cosas que no tenemos, quizás. Pero nos ha pasado de tener poco ejercicio en ciertas áreas y cuando nos tocó enfrentar una situación, no hemos respondido de la manera que tenía que haber sido. Y gracias a Dios no cometimos errores y no hubo riesgo vidas. Por eso digo que importante es que podamos siempre estar escuchando de las palabras de Dios para nuestras vidas y recordar esas promesas que el Señor tiene para nosotros. Aunque nosotros no veamos eh, el fruto aún, este, Dios está ahí para cumplir esas promesas y Dios está escuchando y viendo nuestros pensamientos, que no seamos como... Por eso hoy tenemos estas enseñanzas eh, que llegan a nuestras manos y podemos saber que cómo Dios actúa, que Dios estuvo escuchando el murmuro del pueblo y es por eso que el pueblo no entró a la tierra prometida. Y cuando Dios le dijo, en una parte que recién leíamos en el verso 26, sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de vuestro Dios. El pueblo de Dios no quiso hacer caso y se perdió de esa bendición. Y fue la otra generación de la que no murmuró, aquella nueva generación. Por eso Moisés, preocupado para que esta nueva generación no se olvide de la ley de Dios, volvió a repetirla. Y es por eso que hoy tenemos el libro de Deuteronomio, la repetición de la ley. Yo quiero hoy traerles, hermano, de reflexión con todo esto, que cuando Dios hace una promesa para nuestras vidas, Dios la cumple. Yo sé que Dios no es hombre para mentir, pero muchas veces en nuestro corazón, en nuestra mente, por las situaciones, muchas veces esa fe en esa promesa se debilita. Y muchas veces es como que nosotros retrasamos todo, ¿no? Dios escucha eso. Entonces fíjese que Dios hizo con el pueblo lo que ellos habían hablado. Dios le dijo a Moisés, diles que yo haré conforme a lo que ellos han hablado, a lo que ellos murmuraron, como diciendo, hablando por lo bajo, en el pensamiento. De esa manera actuó el Señor. Y muchas veces nosotros pensamos de esa forma. Creemos que es imposible aquello lo que el Señor nos ha prometido, eh, será imposible de alcanzar o de conquistar. Pero hoy, así como vino la porción pasada, de recordar las etapas, que podamos también recordar las promesas que el Señor nos ha traído para nuestras vidas. Porque estamos, como yo le dije a Armando, en la recta final para entrar a una tierra prometida. Y es ahí donde el Señor nos quiere llevar. Es ahí donde el Señor quiere que estemos. Por eso esta palabra, hermanos, que hoy quiero traerles, es que podamos cambiar nuestro pensamiento. Cuando hablamos de arrepentimiento, tiene que ver con un cambio de mentalidad. Porque hay personas que dicen, no, yo voy todos los días a la iglesia. Yo ayudo, diezmo, voy, colaboro, eh, y creen que eso es todo la obediencia y muchas veces su pensamiento o su murmuración es negativa. Y eso es lo que el Señor escucha, porque eso nace de nuestro corazón. Y entonces muchas veces no vemos, yo he escuchado, siempre digo porque bueno, he nacido en la cuna cristiana y he visto hermanos
tener años en el Evangelio y seguir su vida igual y decir, ¿por qué el Señor no me bendice? ¿Por qué aquello lo que me prometió aún no llega? Y a veces tomamos el ejemplo de Isaac, que oró 20 años, o de Abraham, que estuvo tantos años esperando una promesa. Pero muchas veces las promesas se retienen a causa de nuestra parte negativa, de nuestros miedos que hay, de que esa promesa no se va a cumplir. Y eso es lo que el Señor escucha. Que podamos tener un corazón de fe, que aquello que por más que las situaciones nos aparenten que no vamos a llegar a esa promesa, podemos decir, el Señor me dijo y yo voy a conquistar y voy a llegar a esa tierra, porque es lo que el Señor nos ha prometido. Por eso, hermano, hoy recuerde lo que el Señor le ha prometido. Tenga fe en eso. Hable bien de su tierra, porque es lo que el Señor le ha prometido. Y es ahí donde nos quiere llevar. Como le dije, hoy estamos en la recta final ya para terminar un nuevo ciclo de la Torá. Empezamos el libro de Deuteronomio. Y yo sé que después de esto viene una tierra prometida. Hoy es necesario que recordemos nuevamente las palabras, porque es eso, la palabra de Deuteronomio es la repetición de la ley, que podamos recordar, repetir de nuevo aquello que el Señor nos ha dicho a cada uno, y que podamos tener fe y confianza que el Señor lo va a hacer. Que no hablemos mal, o cuando yo digo hablar mal, yo estoy diciendo de nuestros pensamientos, porque cuando habla de la murmuración, habla de aquello que, como vuelvo a repetir, ¿no? Hablar por lo bajo, el pensamiento que tenemos nosotros, porque eso es lo que el Señor escucha, porque eso nace de nuestro corazón. Entonces, hoy, hermano, quiero traerles de reflexión esto, que estamos en una recta final hacia la tierra prometida. Recordemos aquello que el Señor nos ha prometido. Tengamos fe que el Señor nos quiere llevar a ese lugar. Porque siempre hablo esto y digo, porque es muy común escuchar por qué Dios nos hace sufrir, ¿no? Es muy común escucharlo y yo siempre digo que sus planes siempre son de bien y no de mal. Y que si estamos pasando una situación que para nosotros es difícil, es porque sus planes son de bien, hacia algo el Señor nos lleva. Y por más que hoy sea difícil, podemos decir, Señor, tú me prometiste esta tierra para mí. Que podamos ver sus frutos de esta manera, de lo que Él nos dijo, ¿no? Tomar como prueba esa promesa que el Señor tiene para nuestra vida, y que podamos decir, Señor, yo sé que tú me vas a llevar ahí. Y no hablar mal de la tierra, o no pensar, nada, nunca voy a llegar. Quizás fue una mala profecía. Pero entonces, hermanos, que Dios algo va a empezar a hacer en esta recta final. Por eso quiero que, así como vuelvo a repetir esto de la porción pasada, que decía el pastor, de recordar las etapas, recordemos estas promesas que el Señor nos ha traído. Esto quiero dejar de reflexión en este día sábado, en este Shabbat, que hemos comenzado hoy ya el libro de Deuteronomio, y que podamos recordar las palabras del Señor. ¿Sí? Bueno, Rubén, con esto yo concluyo y te dejo el lugar a ti. Bueno, gracias, profeta, por compartir este mensaje, por compartir justamente esta meditación que podemos justamente aplicarla a nuestra vida diaria. Y principalmente es, como bien decía, estamos en el último libro de la Torá, en el último libro de la ley, que también es conocido como Devarim y significa palabras. Y este libro que le llamamos Deuteronomio, Deute es como una repetición y nomio viene justamente de ley, ¿no? Así que este libro tiene esas dos raíces y viene a ser llamada muchas veces como la segunda ley, y da una a veces impresión de que repite la ley en los libros anteriores. Sin embargo, si examinamos un poquito más,
Vemos que este libro tiene unos 70 más mandamientos de lo que tiene los 4 libros anteriores. Y la importancia de este libro radica en el hecho de que Dios instruye de manera especial a su pueblo acerca de cómo entrar, además, no solo entrar, sino permanecer en la tierra prometida. Muchas veces, como lo dije anteriormente, nosotros oramos, ayunamos, pedimos que ore por nosotros, por ciertas bendiciones, y después que llegan las bendiciones hay que mantenerse en esa bendición. No es ya que llega la bendición abandonarlo todo. Si lo abandonamos todo se pierde. Eso es lo que acontecía justamente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le iba bien y se olvidaba de Dios. Se iba hacia otros caminos y volvía a caer. Cuando caía recién levantaba el grito y clamaba nuevamente a Dios, y en su misericordia Él le mandaba algún salvador, se podría decir en ese tiempo, o algún juez, algún profeta, alguien que pudiera levantar el pueblo o liberarlo de la cautividad. Pero vemos que todas estas cosas acontecieron porque el pueblo desobedecía. Y el pueblo de Israel, en este caso, por ejemplo, tenía que permanecer en la tierra prometida, pero en este momento el pueblo de Israel se encuentra al este del Jordán. Así que nosotros tenemos que dejar de estos libros, en vez de verlos como historia, debemos entender que son instrucciones también, que es una ley para nosotros, para el presente de hoy. Y para que nosotros los creyentes, que estamos prácticamente en un segundo éxodo hacia la tierra prometida, pongamos más atención en los detalles que nos conducen también a la meta y de cómo agradar al eterno Dios de Israel. Fíjense que, como dijimos, que muchas veces le llaman la repetición de la ley. Y miren este dato que tenemos, que ustedes lo pueden corroborar en internet o donde quiera. ¿Y por qué tenemos que saber que estamos en los últimos días y tenemos que es hora de pensar? Y además no solo de pensar, sino de actuar. Porque en especial este libro es importante. Porque piensen lo siguiente: día tras día en las iglesias tradicionales, esta repetición que hay: estar bajo la ley es estar bajo maldición. Quienes siguen la ley están bajo maldición. Otras palabras que se dicen: somos libres de la maldición de la ley, etcétera. Recuerden esta repetición domingo tras domingo, sábado tras sábado. Realmente es una mentira que por tantas veces repetirse se crea como una verdad. Y justamente ha pasado esto de generación en generación. Por eso dice mentiras muchas veces heredamos de nuestros padres y nosotros seguimos con esa mentira hasta que nos creemos que es verdad. Pero no hemos visto los detalles y especificaciones donde Él justamente es la ley, donde Él es la Torah. Entonces, si pensamos bien, Yeshua, que es la palabra viviente, no está abolida, está presente. Fíjense que Yeshua es justamente la Torah viviente. Él es la palabra Dabar de Yahweh, o sea, la palabra de Dios, hecha hombre que habitó entre nosotros. Lo tenemos en el Génesis 1.1 y también lo tenemos en el Evangelio de Juan 1.1 hasta el 14. Y es por eso que la ley o la Torah sin Yeshua está muerta, sin Jesús está muerta. Y el objetivo de la instrucción es ayudar al hombre que encuentre el Mesías. Ese es el propósito y es la meta de la ley, de la Torah, de la instrucción. En el libro, mejor dicho, carta, porque es una carta de Romanos, nos dice así, Romanos 10.4: porque el fin de la ley es Jesús, o Yeshua, para justicia de todo aquel que cree. Así que tenemos bastante que esperar y que estudiar. Fíjese que este libro, en Deuteronomio 1.1, miren cómo comienza. Pueden buscarlo en sus Biblias y dice así: estas son las palabras
que habló Moisés a todo Israel de este lado del Jordán en el desierto, en Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disaab. Este libro de la Torá es llamado, en el judaísmo, es llamado Misné Torá o Segunda Torá. Y además es interesante que el verso 1 es más amplio en el Targum, en hebreo, y nos aclara que Moisés comienza su intrusión a su pueblo, a la iglesia o Israel, recordando principalmente los eventos negativos que ocurrieron en cada uno de los sitios mencionados. La desobediencia del pueblo en cada lugar trajo consecuencias y consecuencias negativas. Moisés, por lo tanto, como líder, está tratando de dejar un mensaje claro al pueblo. Si obedecen, la protección y la bendición les seguirán, pero si desobedecen, la maldición y los enemigos aparecerán y los destruirán. Deuteronomio capítulo 28. Sin embargo, en el Targum dice así: palabras que Moisés habló con todo Israel, reprendiéndoles a causa de su mala conducta en el desierto, y que habían enojado a Dios en la llanura frente al mar de Cañas, en Parán, donde calumniaron al maná, y en Haserot, donde se irritaron a Dios porque servían justamente al becerro de oro. Así que la localización, por ejemplo, de Tofel, de Labán y de Saad no es conocida, pero el significado de los nombres sí se relaciona con esos hechos. Tofel, por ejemplo, viene de la raíz nafar, que significa caer, literalmente. Labán, por ejemplo, significa blanco, que podría estar relacionado justamente con el mar muerto o con maná, que también significa disab, que es de oro, o posible alusión, en este caso, al becerro de oro. Y en Deuteronomio 11.2 dice: 11 jornadas o 11 días hay desde Joreb, el camino al monte de Seir, hasta Cavernea. Vemos que este era el recorrido que iban a hacer ellos en el desierto, porque ya habían estado demasiado tiempo en un lugar y Dios les estaba pidiendo que se movieran. Vemos que a veces a nosotros, como creyentes, nos cuesta ir, como decía Marco hoy, a una congregación, porque nos queda lejos, porque demoramos, porque nos quita tiempo. Y vemos que hoy en día tenemos el material o la conducción suficiente para hacerlo, tenemos los métodos, tenemos los medios, y en aquel tiempo se andaba a pie. Y Yahweh daba una orden a través de Moisés, y ellos comenzaban a caminar, y vemos que acá nos muestra que eran 11 días caminando, 11 días caminando para llegar a donde Dios la había indicado. Ahora podemos pensar, ¿a dónde Dios nos indica que vayamos? En este caso hoy, por ejemplo, simplemente a nuestra computadora, a nuestro celular, abrirlo y entrar en donde debemos entrar y participar como estamos congregados para aprender sobre la palabra del Eterno. En otros lugares tal vez no hay congregaciones que vayan justamente conforme con la palabra de Dios, pero también podemos ir para hacer luz a las naciones. Muchas veces ha pasado con algunos de los hermanos, incluso aquí presente, que uno de los hermanos ha participado de una reunión y justamente ese día era un día de Santa Cena y ella no participó. Entonces eso da curiosidad al cristiano tradicional. Sabemos que cuando alguien no participa de una Santa Cena es llamado muchas veces, bueno, este tiene pecado, este está mal ante Dios, porque debemos justamente tomar la Santa Cena en santidad y no teniendo justamente cosas de arrepentirnos frente a Dios, porque la palabra lo dice: quien come y bebe indignamente, sabemos las consecuencias que trae. Y así son en varias congregaciones. Hay congregaciones que se hacen semanalmente, hay congregaciones que se hacen mensualmente, o
o días que el pastor de la congregación ha señalado para eso. Pero sabemos que muchas veces nos desviamos de lo que Yahweh nos permite. Nos desviamos de lo que Él nos pide y por ahí por querer agradarle más o atraer más gente hacemos cosas que no están de acuerdo con su palabra. Y no estando de acuerdo con su palabra trae ira hacia Dios. Aquí podemos ver también en Deuteronomio cuando Moisés a través de Dios le dice que suban y vayan a la tierra prometida porque Él se la había dado. Vemos el reporte de los espías, vemos que no obedecen, vemos que Dios se enoja. Entonces cuando Dios se enoja, el pueblo recién recapacita y quiere ir, toma sus armas y quiere ir a la tierra prometida a pelear por esa tierra. Y Dios le habla nuevamente. Ahora le dice, Moisés, dile a Israel que no suba, porque yo no estoy en medio de ellos. Y el pueblo nuevamente, de dura cerviz, toma las armas y va a la batalla y pierde. Pierde porque cuando Dios no nos manda, Él no va con nosotros. Debemos tener en cuenta de ser sensibles a escuchar y meditar su palabra y orar varias veces y preguntarnos varias veces si es eso lo que nos está pidiendo o si es simplemente nuestro corazón y nuestra mente que se le está ocurriendo que hagamos ciertas cosas para agradarle al Eterno cuando Él no nos ha pedido. En Éxodo, por ejemplo, en 17:5, Yahweh le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Joreb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masac y Meribá, por la rencilla, o sea, la pelea de los hijos de Israel, y porque tentaron a Dios diciendo, ¿está pues Dios entre nosotros o no? Notemos cuál es la fuente de agua viva, la Torá. Yeshua mismo afirmó ser la fuente de agua viva, por lo tanto, la Torá viviente. Y en Cades Barnea, ¿dónde está este sitio? El sitio donde los príncipes de Israel dieron un mal reporte de la tierra de Israel. Recordemos que solo Josué y Caleb, que ahora lideran al pueblo, pudieron entrar en la tierra porque creyeron en la promesa y en el inmenso poder de Dios. Y no lo que sus ojos veían en ese momento, que les costó 40 años a los demás por su desobediencia. Y le costó morir toda esa descendencia porque Dios juró que esa descendencia no entraría en la tierra prometida. Incluso el propio Moisés solamente pudo ver la tierra prometida, pero no pudo entrar. Así que Moisés les recuerda justamente la promesa de la tierra. En el libro de Deuteronomio capítulo 1 versículo 3 en adelante nos dice, aconteció que a los 40 años, en el 11º del mes primero, en el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Dios le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hezbón, y a Or, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo, Yahweh nuestro Dios nos habló en Joreb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, así que volvéis e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte de los valles del Neguel y junto a la costa del mar, y a la tierra del Cananeo y del Líbano hasta que lleguen al gran río, o sea, el río Éufrates. Dice, mirad que yo he entregado, nuevamente acá le está diciendo, he entregado esta tierra, así que entrad y poseed la tierra que Yahweh
juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que se las daría a su descendencia después de ello. Así que en el mes 11, el primer día del mes, Moisés habla al pueblo, pero el pueblo solo entró a la tierra pasando el Jordán, el día 10 del mes de Abib. En este tiempo lo invirtieron llorando la muerte de Moisés por 30 días. Se considera que Moisés murió el día 7 del mes 12, el mes de Adar. En el libro de Deuteronomio, más adelante en el 34:8, nos dice: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Y siguiendo en el 1:6, Yahweh, nuestro Dios, nos habló en Joreb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, así que volvéis, id a la tierra de los amorreos, como le dije hoy, en sus comarcas, en el monte de los valles, en el Wed, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y del Líbano, hasta el río Éufrates. Y le vuelve a repetir que él entregó esa tierra a ellos. Y como le dice también, dice: en aquel tiempo yo les había hablado, diciendo: yo solo no puedo llevaros. Esto le hablaba a Moisés. Yahweh, vuestro Dios, os ha multiplicado muchísimos, y aquí que vosotros sois como las estrellas del mar y como la multitud de las estrellas en el cielo. Así que Yahweh, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y bendiga como los ha prometido. Estas son las últimas instrucciones que prácticamente Moisés le estaba dando y repitiendo al pueblo de Israel. En este texto encontramos algunas cosas importantes, algunos pilares. Por ejemplo, nos indica nuevamente que es Dios, que es Yahweh el Todopoderoso. Nos indica que el pueblo de Israel, que llama al Eterno nuestro Elohim, que la Torá es la palabra justamente que nos habló, y la tierra prometida en el verso 8. Sin embargo, ninguno de estos pilares se le puede eliminar en el plan del Eterno. No puede, si no, no se puede cumplir su promesa. Sin Israel, o sin la Torá, y sin la tierra prometida. Necesitamos esos pilares, y principalmente la del Yahweh, del Eterno, el Todopoderoso. Sin estos 4 pilares, no se puede cumplir. Les repito, tiene que estar Yahweh el Todopoderoso, tiene que existir el pueblo de Israel, tiene que existir la Torá, que es Yeshua, y tiene que existir justamente la tierra prometida. Porque Israel no puede existir sin Dios, sin la Torá y sin la tierra. Y la Torá no existe sin el Todopoderoso, sin Israel y sin la tierra. Y la tierra de Israel no puede existir sin el Eterno y sin el pueblo elegido, y menos sin la Torá. Y en medio de todo este plan del Mesías, que es la imagen visible de Dios, la Torá viviente, el que recogerá a Israel y lo llevará a la tierra prometida para reinar justamente allí al mundo en el milenio. Y uno de los planes del enemigo es destruir justamente cualquiera de estos pilares, o si puede todos. Enseñar a obedecer al Eterno nos dicen que es estar bajo la ley, en tonos despreciados muchas veces, y que otro pueblo ha sustituido a Israel, que ya no va mal a Torá y que no hay tierra prometida. Muchas veces estas cosas se repiten día tras día por las cosas que se han iniciado muchas veces por aquellos padres llamados padres de la iglesia, o en este caso Constantino, que enseñó muchas cosas que van en contra del Eterno, incluso cambió fechas, cambió los tiempos para tratar de arrastrar justamente a los cristianos al cristianismo, pero poniendo muchas veces fiestas que no eran de Dios y poniendo fechas equívocas para festejar en días que a Dios no le agrada. Ya sabemos de qué fiesta hablamos.
Sabemos que esas fiestas muchas veces no son la fecha indicada. Si no son la fecha indicada, no están agradando a Dios. Él justamente nos da la luz para que nosotros podamos hacerlo cuando Él nos indica, cuando Él quiere. Si Él nos da el Shabbat justamente para reunirnos, para estudiar su palabra, y dice que Él va a estar presente, nosotros debemos estar allí. También se pueden reunir los domingos, los lunes, los martes, cuando ustedes quieran, pero vemos que ese día Dios prácticamente no está de la manera que está con nosotros como el Shabbat. Así que invito a cada uno de ustedes que nos mantengamos justamente siendo el pueblo de Dios, manteniendo a Dios como nuestro líder, como nuestro pastor, manteniendo la Torá, que es la instrucción, y manteniéndonos sabiendo nuestra identidad como pueblo de Israel y sabiendo que la tierra prometida se nos va a dar una vez más a este pueblo. Así que lo quería bendecir con esta pequeña introducción de esta porción. Le invito a que puedan leerla cada uno de ustedes y vean también que Moisés vio crecer tanto al pueblo que ya no podía gobernarlo solo. Entonces él hizo lo que le indicó en un momento su pueblo. Derivó autoridad a otras personas, a jefes de las tribus, para que pudieran ayudarlo a gobernar. ¿Qué podemos ver reflejado aquí? El sistema político de hoy en día. Un presidente, sus ayudantes, los de cada departamento, los de cada ciudad. Es prácticamente así como se inició los gobiernos. Lamentablemente se han apartado de la ley de Dios poco a poco, cambiando cosas, porque el pueblo se los pidió, como en aquel tiempo se los pidió un nuevo rey, a Saúl. En este tiempo parte del pueblo está pidiendo cosas que van en contra del pueblo de Dios, y cuando la autoridad principal, que hoy en día sería la presidencia, autoriza esas leyes, al presidente le va mal, al país le va mal y al pueblo le va mal. Así que nosotros, si bien las escrituras dice que debemos tratar de obedecer las leyes puestas por los países, siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de Dios. Y por ese motivo vamos a ser perseguidos. Recuerden, como le dije anteriormente, la maldad sigue aumentando, siguen llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, y prontamente se nos va a prohibir prácticamente que nosotros sigamos comunicando este supuesto mensaje, que lo van a llamar mensaje de odio, a esas personas que lamentablemente, digo, no se definen o han perdido su identidad, incluso no solamente como hijo de Dios, sino como creación que Dios lo ha creado. Bueno, pueden seguir leyendo esta porción, meditando en ella, porque nosotros tratamos de compartir con ustedes un mensaje y de explicarle, pero recuerden que es la palabra de Dios, es la palabra viviente, y nosotros al leerla, literalmente, ella se manifiesta en nosotros y nos va a hablar a nosotros directamente. A cada uno de ustedes les puede hablar de distintas formas y revelarle distintas cosas para que ustedes puedan compartir en el momento adecuado con aquella persona que lo necesita. Así que los bendigo a cada uno de ustedes. Si alguno de los hermanos quiere compartir algo, saludar, les cedo el micrófono. ¿No? Bueno, así que los bendigo a cada uno de ustedes, que tengan un Shabbat Shalom, y bueno, sigan compartiendo, apoyando en las redes. Adrián creo que estaba por aquí, no lo veo más. Justamente quería saber cómo estaba porque hacía un par de semanas que no lo veía en la reunión. Vamos a estar orando por él, me comunicaré por privado después. Y los bendigo a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo Shabbat. Y bueno, ya mañana seguiré trabajando en los canales de YouTube para subir material, para que ustedes puedan seguir disfrutando principalmente las escrituras sin comentario,
que es la palabra de Dios literalmente, y cosas que pueden ayudar justamente a nuestros hermanos. Así que les bendigo en el nombre de Yeshua, que Yahweh los bendiga y los guarde, que haga brillar su rostro sobre cada uno de ustedes y que tenga misericordia y nos ponga en santidad, nos ayude a ponernos en santidad para que cuando nosotros oremos nuestras oraciones sean escuchadas. Shalom a cada uno de los hermanos, nos vemos el próximo Shabbat y bueno, esperemos que el Amén. pastor Facundo pueda estar por aquí también. Amén, Amén. hermanos. Bendiciones. Amén. Shalom. Amén. Shalom. Shalom. Shalom.